La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y para ello nos da muchísimo gusto entrar en contacto con Octavio Rivera. Él es periodista independiente para hablarnos precisamente de qué otros datos resaltan en este índice de Estado de Derecho del World Justice Project. ¿Cómo estás, Octavio? Gracias por estar con nosotros. Marcela Paman y Manuel Cerrato, te saludamos. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues algunos de los puntos importantes podrían ser también los relativos a percepción de seguridad. Por ejemplo, se destaca que si bien ha mejorado, pues obviamente las altas tasas de homicidios y de incidencia delictiva, sobre todo en algunos estados particularmente, siguen siendo un reto mayor. En corrupción se sigue percibiendo esto como problema, sobre todo precisamente en las fuerzas de seguridad, en las corporaciones de seguridad y en los organismos de procuración de justicia. Este apartado tiene un deterioro en 20 estados del país. En el tema de la participación ciudadana, en la formulación de políticas públicas, ha habido caídas en 22 estados. Esto, dijo el World Justice Project, es un síntoma de la desconexión que hay entre gobierno y ciudadanía. ¿Qué otros aspectos pudieras considerar tú relevantes, Octavio, de este informe? Mira, pues me llama mucho la atención esto último que mencionabas, el tema de la participación, porque creo que es un componente fundamental para que se dé la situación que el índice está planteando. Pero primero me gustaría comentar algunos detalles del índice que creo que podrían ser del interés de tu audiencia. Y si te parece, después podríamos intentar ubicar cuáles son las que a mi juicio son las causas de esta realidad o de esta, digamos, situación del país que el reporte plantea. Este ranking otorga una calificación de 0 a 1 a más de 140 países. Creo que son en realidad 142 en la última entrega del reporte. En esta evaluación, 0 es, en términos generales, la calificación que se da a los países que más lejos están de vivir en lo que el reporte llama Estado de Derecho. Y creo que es interesante plantear qué es Estado de Derecho. Es pues un sistema de gobierno en el que esencialmente la autoridad opera en estricto apego a lo que también se ha dado en llamar el imperio de la ley, ¿no? Simple y sencillamente es un gobierno que obedece la ley. Como bien comentabas, este índice evalúa o tiene 8 criterios de evaluación. Contención al poder gubernamental es uno de ellos, que es lo que comúnmente llamamos contrapesos, ¿no? Que es un término que ha sonado mucho recientemente. El segundo es ausencia de corrupción. En mi opinión, quizás el más pernicioso de los males que enfrentamos como sociedad desde hace décadas. Gobierno abierto, que tiene, por supuesto, que ver con transparencia, con cómo se usan los recursos públicos, etcétera. Y derechos fundamentales, como el derecho a la libertad de expresión, libertad de culto, etcétera. Por supuesto, también hay uno que tiene que ver con la evaluación de la seguridad, ¿no? Y pues no es para nada raro darse cuenta que estamos muy mal evaluados en este criterio. Esta calificación, digamos, el parámetro de calificación de evaluación que va de 0 a 1, indica que el 1 se le otorgaría a los países que más respetan la ley, ¿no? Y este índice comenzó a construirse en 2015, y un poco para que el público se dé cuenta o se tome una idea de cómo está el mundo. Los primeros lugares los ocupa Dinamarca con 0.90, Noruega con 0.89, Finlandia 0.87, Suecia con 0.85 y Alemania con 0.83. Nosotros estamos en la calificación general de México en esta última entrega bajó del punto 42 el año pasado a 0.41 en el reporte que se publicó hace algunos días. Es decir que pues no llegamos siquiera al punto 5, ¿no? En una escala de 0 a 1. Sí. Y pues en pocas palabras, México está reprobado según este índice. Y poco para tener también un poco más de contexto, México se ubica en la posición 116, como decía, de entre 142 naciones evaluadas.
Lo que llama mucho la atención es que en esta posición México es superado en este ranking por países como Angola, Liberia, Sierra Leona, Guatemala, El Salvador, Zambia, Serbia, Vietnam, Mongolia y Kazajstán, entre muchos otros, ¿no? Ese es más o menos el panorama, digamos, que se dibuja para México. Como mencionabas, en el reporte los estados mejor evaluados son Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Yucatán, Sinaloa. Y los peor evaluados son Estado de México, Morelos, Quintana Roo, la Ciudad de México, curiosamente, porque pareciera que la Ciudad de México siempre aparece por arriba de la media en este tipo de evaluaciones y en este caso no es así. Y Guerrero, ¿no? Son los digamos los peores evaluados en este ranking de México. Entonces, en un primer comentario lo que podría decir es que ese es el panorama que dibuja el ranking para México este año, y por supuesto que es preocupante que no se haya notado una mejoría en notable o importante en estos últimos años. Octavio, saludo con muchísimo gusto. Marcela Pámanes. Y ante las situaciones que estamos viviendo en lo que tiene que ver con el ordenamiento o la transformación de lo que significa el Poder Judicial, ¿tú crees que este índice tenga algún sentido en relación a las decisiones de las reformas que se vayan a hacer aparentemente para fortalecer el sistema judicial? No sé si hay una vinculación directa entre lo que indica el reporte y las propuestas del gobierno federal de reformar el Poder Judicial, pero yo sí creo que existe la necesidad de revisar a fondo cómo está operando el sistema de justicia en México, un país donde, ustedes saben, hay niveles de impunidad de más de 90% en la mayoría de los delitos. Entonces yo sí creo que es una tarea pendiente y que es necesario evaluar, obviamente, digamos, tomando en cuenta diferentes puntos de vista para que si se decide hacer una reforma de esta naturaleza, vaya en la dirección correcta. Ahora, de que es necesario, en mi opinión, lo es, ¿no? Claro. Y es quizás uno de los elementos más sensibles en términos de el impacto que tiene en la vida de las personas, porque un sistema judicial que no garantiza el acceso pues a la justicia, valga la redundancia, pues tiene implicaciones realmente muy nocivas para el tejido social y para las personas en sí. Octavio, ya definiste lo que es Estado de Derecho, pero voy a pecar de redundar, porque la verdad es que sí me gustaría saber de tu voz, ¿por qué es tan importante? Porque cuando hablamos de Estado de Derecho estamos hablando de inversiones, estamos hablando de garantías, estamos hablando de protección a la propiedad privada, estamos hablando de un montón de cosas paralelas a lo que significa el Estado de Derecho. Yo creo que una buena forma de intentar responder tu pregunta es imaginarnos cuál es la diferencia entre los países mejor evaluados y México. En el top 5 de este ranking están Dinamarca, Noruega, Suecia, Alemania, ¿no? Entonces yo me he hecho la pregunta muchas veces, ¿qué tendrán estos países que no tenemos nosotros en México? Y la respuesta pues es que tienen un montón de cosas mejores, ¿no? Tienen mejores sistemas de educación, mayores niveles de lectura, una conciencia cívica realmente admirable, altísimos niveles de participación en los asuntos públicos, un enorme respeto por la ley, y todo esto redunda, por supuesto, en ambientes propicios para el crecimiento económico, ¿no? Es decir, tener todo esto implica que los ambientes económicos, los ambientes políticos, sociales, funcionan, si no a la perfección, pues sí de manera óptima, y permiten a las personas vivir mejor, ¿no? En síntesis, yo diría que estos países, comparados con México, pues tienen, por decirlo, espero no sonar petulante o exagerado, pero tienen un nivel
de evolución superior al que hemos alcanzado como sociedad. Y bueno, uno de los aspectos, digamos, fundamentales es justamente que exista un marco legal, que existan normas que se aplican de manera efectiva, y eso genera en cualquier sector productivo, en la sociedad, en la academia, en todos lados, genera, por supuesto, condiciones de operación óptimas o mucho más propicias para el desarrollo, ¿no? Ujú. Sí, exactamente. Y bueno, esa evolución que han tenido otras sociedades, podríamos ver qué se está haciendo ahí y ver qué podemos replicar desde nuestras propias circunstancias muy particulares, ¿no? Y ahora, Octavio, me llamaba la atención cuando señalabas dónde se encuentra México en la tabla y qué países están por encima de nosotros. Al estar ubicados en esta posición y al tener, pues en términos generales en los distintos indicadores, este estancamiento en el Estado de Derecho o esta degradación también en algunos puntos muy particulares, ya decíamos, el tema de la participación ciudadana, el tema también de la corrupción, sobre todo en corporaciones de seguridad y procuración de justicia, que es fundamental. ¿Qué dice esta posición en la que estamos, tanto de las autoridades mexicanas como de la propia sociedad? O sea, ¿por qué no pudiéramos avanzar? ¿Por qué no hemos abonado como deberíamos ya a la construcción de un mejor Estado de Derecho, de mejores circunstancias? Te agradezco la pregunta porque, de hecho, parece que me estás leyendo la mente y quería tocar justamente digamos, estos dos componentes básicos que podrían ayudarnos a entender la situación que vive el país. Uh-huh. Por un lado, el tema de la autoridad o del gobierno, y por el otro lado, por supuesto, el rol o el papel que ha jugado la sociedad mexicana. Y pues se entrelazan, se combinan estos dos factores y de alguna forma explican la situación en la que estamos. Yo estoy profundamente convencido de que el origen de la mayoría de los problemas o de los males que enfrentamos como país tienen su origen en la corrupción. Uh-huh. Durante décadas, en mi opinión, hemos estado gobernados por, voy a citar al presidente argentino Javier Milei. Él durante su campaña hablaba de una casta, ¿no? De una casta podrida, de una casta descompuesta, y creo que nosotros padecemos hemos padecido algo muy similar. En mi opinión, México ha sido gobernado durante años justo por una casta, por una élite política que simple y sencillamente entendió la función pública, la representación popular como una oportunidad no de servir a la gente, no de hacer lo que tenía que hacer por el beneficio popular, sino como la oportunidad de amasar enormes fortunas, ¿no? Que con el menor esfuerzo, además, y sin tener ningún remordimiento por las consecuencias que esto pudiera tener en la vida de las personas, muchas veces en detrimento justamente de quien menos tiene, ¿no? Entonces, es muy fácil ver esto que te estoy diciendo, porque ¿qué hay detrás, por ejemplo, de las mordidas de tránsito que se dan en la calle? Pues hay policías, jefes policíacos, alcaldes que se quedan con ese dinero. ¿Qué hay detrás de contratos de construcción inflados entre gobiernos estatales, municipales y empresas? Pues hay funcionarios, hay empresarios que se quedan con estos dineros que deberían de llegar a la gente y que no llegan porque se quedan con ellos. ¿Qué hay detrás, por ejemplo, mencionaban el tema de la seguridad al principio de la conversación? Uh-huh. ¿Qué hay detrás de espacios? Porque de eso también se ha hablado mucho recientemente, además durante las campañas. ¿Qué hay detrás de espacios geográficos en el país ocupados por grupos criminales? Pues hay autoridades en connivencia o en franca complicidad con estos grupos que reciben algún tipo de beneficio. Entonces, como podemos ver, todo lo que la corrupción toca se echa a perder, y todo lo que se echa a perder pues tiene un costo en la vida de las personas. Ese sería un primer componente,
Y el segundo, como mencionaba yo, pues es el papel o el rol que ha jugado la sociedad en México. Y creo que hay una frase que a mí me llama mucho la atención. Creo que se atribuye equivocadamente a Maquiavelo, pero es que es esta frase que los pueblos tienen los gobiernos que merecen. Yo no estoy de acuerdo con esta afirmación, y recuerdo que alguna vez leí o escuché a Carlos Monsiváis, este escritor mexicano ya fallecido, que decía que no, que los pueblos no es que tengan los gobiernos que merecen, sino que tienen los gobiernos que no han sabido cómo evitar, ¿no? Sí. Y yo creo que es eso, en el fondo. Creo que 71 años de un régimen hegemónico, después de una transición más o menos fallida, deja o genera sociedades apáticas, ¿no? Poco interesadas en la vida pública, poco participativas, que no tienen como muchos estímulos para salir a votar, etcétera. Entonces, esta combinación es una combinación muy perniciosa, esta casta voraz que ha existido en el país y que en algún sentido sigue existiendo. Y por otro lado, una sociedad muy maltratada, marginada, en espacios de participación, pues son un caldo de cultivo excepcional para que florezca la corrupción y para que, entre otras cosas, pues estemos en la posición 116 de 142 países en un índice que mide el apego a la ley que tenemos como país y como sociedad, ¿no? Exactamente. Sí, pues muy interesante la reflexión y el análisis, Octavio. Son temas que ahí están y que, bueno, pues vale la pena mucho analizar y conocer para saber dónde estamos parados, ¿no? Y a partir de dónde pudiéramos empezar a caminar para mejorar, porque pues vaya si vamos ya muy tarde en eso, ¿no? Pues te agradecemos muchísimo, Octavio, el que hayas estado con nosotros para revisar estos temas y para el análisis de este índice de Estado de Derecho del World Justice Project. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho la oportunidad, fue un placer. Hasta luego. Gracias, Octavio Rivera, periodista independiente.